mis queridos alumnos, dándole la bienvenida y un saludo a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Nuevamente, hoy día nos estamos pues conectando después de haber culminado pues ya sus exámenes bimestrales, ¿no? Desconcernientes al tercer, pues niños, al tercer bimestre ya hemos terminado, ¿ah? Y pues hoy, hoy día jueves 21 de octubre, estamos empezando nuestro cuarto bimestre, ¿ah? La bienvenida pues a nuestro cuarto bimestre, a ver cómo nos va en este bimestre, ya último, mis niños, ¿ah? Así que tenemos que darle con todo, pues ya, este bimestre. Los exámenes bimestrales ya terminaron, ya culminaron, y así que ahora nos vamos ahora a enfocar ¿no? Lo que es en los temas que conciernen, pues, ¿no? A este último bimestre de niños. Entonces, darle la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, pues, mis alumnos, ¿ya? Y lo único que se les pide, pues, ¿no? Que estén ahí ustedes muy atentos, pues, ¿no? Claro, muy atentos para poder escuchar por la clase y poder compartir el día de hoy sobre los temas que hoy día, pues, justo pues, también tengan que ser preparados en el área de biología, mis queridos alumnos, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar, pues, ¿ya? Vamos a empezar, vamos a ver por acá, voy a poder compartir por aquí unas imágenes, ¿eh? A ver, mis niños, coméntenme si ustedes pueden estar ahí visualizando ahí en su pantalla. A ver. Sí, Ok, profesor. perfecto, mis niños. A ver, sí, pues, apáguenme sus micros, por favor, ¿sí? Ahora sí, yo deseo que ustedes apaguen sus micros, porque si no, hacen un poco de interferencia y no nos podemos concentrar, mis niños. No, no hay que distraerse, ¿ya? No vale distraerse hoy día, mis alumnos. Muy bien, a ver, yo les pregunto a ustedes, mis niños, ¿ustedes qué pueden ustedes observar ahí, a ver, ahí en esas imágenes? ¿Qué pueden Sí, observar? profesor. A ver, ¿quién me dice? Puedes observar lagos, la selva, Ok, desiertos, perfecto, muy bien. desiertos, Ah, muy bien, mis niños, muy bien. costa. Claro, ¿no es cierto? Sí, pues, en medio, por ejemplo, mira, en medio que tenemos, por ejemplo, ¿qué hay acá en medio? ¿Qué estás tú observas acá, mi niño? ¿Qué puedes usted acá observar? ¿Ah? Bosque. En la selva, la selva. Sí, pero Bosque. no, claro, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, por La acá, selva. tipo de, no, como una vegetación, como planta, ¿no es cierto? Mira, y acá, bueno, pues, Bosque. en alguna parte, sí, sus bosques, por una parte vemos como un poco celeste, como agua, ¿no? Por acá vemos, por ejemplo, unas elevaciones, pues, niño. Claro. Hoy día, mis niños, vamos a tocar, mira, un tema que tiene que ver muchísimo, muchísimo con nuestro medio ambiente, pues, niños, ¿ya? Hoy vamos a hablar, chicos, ¿sabes qué? Del tema de los ecosistemas, pues, ¿ah? De los ecosistemas, mis niños, ¿me entiendes? Claro, mira, y como tú ves, pues acá, mira, por ejemplo, mira, observamos ecosistemas de unas grandes, mira, unas grandes elevaciones, desde desierto, por ejemplo. Este es un ecosistema de desierto, pues, porque mira, acá está conformado, mira, elevaciones. ¿Qué son desiertos? Son pequeñas extensiones de tierra, pero desérticas. Pero también, mira, hay algunas plantas, por ejemplo, mira como quién, como el cactus. Mira, ¿te das cuenta, sí o no, acá? Es un ecosistema, pues, ¿no? Es un ecosistema donde aquí está conformado, ¿no? Por grandes extensiones de tierra, de arena desértica, pues, ¿no? En algún momento, en escasos puedes encontrar de repente, podemos encontrar de repente, digamos, un pequeño oasis, pues, ¿ya? Así es en escasísimo, pues, ¿me entiendes? Muy bien. Aquí, por ejemplo, mira, claro, acá en la costa, pues, mira, en la costa, por ejemplo, un ecosistema, por ejemplo, de nuestro mar, por ejemplo, nuestro mar peruano, imagínate, ¿no? ¿Y qué ve acá? Pues tú ves que acá hay aquí en estos lugares, pues hay una gran especie, ¿no es cierto?, de animales marinos, aves, que este es su hábitat, pues, ¿no es cierto? Están conformados por un ecosistema de, ¿no? de cantidades de agua, pues, ¿no es cierto? Claro, ellos ahí también viven ahí y se alimentan, pues, ¿ya? Por acá tenemos, por ejemplo, ríos, no sé, lagunas, lagos, ¿entiendes? ¿Ves? Por acá tenemos otros ríos, pues, ecosistemas de ríos, de glaciares, de nevados, pues, ¿sí o no? ¿Ven? Luego tenemos un lago y tenemos por acá los mares, pues, chicos, ¿entiendes? Entonces hoy día vamos a hablar, mis queridos alumnos, del tema de los ecosistemas, pues, ¿ya? ¿Qué más vamos a decir acá? Acá, por ejemplo, mira, acá tenemos, mira, ecosistemas, mira, conjuntos de animalitos, pues, ¿no? De animalitos, como vemos acá, por ejemplo, vemos los caballitos, vemos por acá un zorro, vemos acá, no sé, como es como un puma, creo que no, ave, imagínate, ¿ves?
Entonces, mira, estos son los ecosistemas, ¿no? Donde viven, donde interactúan estos pequeños. Acá, mira, vemos un ecosistema, por ejemplo, mira de qué, por ejemplo, no de la selva. ¿Ah? Mira, cantidad de vegetación y vemos también los ríos, pues, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, pues acá también vemos ecosistemas artificiales también, pero no, mira, por supuesto, ¿no? Aquí, mira, ve, un ecosistema de una gran cantidad de extensos valles, pues, ¿ah? De población, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces son los factores, mira, mis niños, los factores, ¿no? De los ecosistemas, claro, dice que algunos factores abióticos, por ejemplo, ¿ah? Los abióticos, por ejemplo, como el agua, pues, ¿no? El agua es un factor importantísimo para los ecosistemas, porque si no hay agua tampoco cómo podemos sobrevivir las plantas, ¿no? Los animales, todos. El aire, por supuesto, ¿no? El suelo, claro, la superficie y la altitud también, pues, ¿no es cierto? Las elevaciones, pues. Muy bien, Nito. Entonces, miran, por ejemplo, acá vemos los ecosistemas, claro, factores bióticos, ¿ya? Cuando hablamos de factores bióticos, nos estamos refiriendo a a todo lo que tienen vida, pues, ¿ah? A todas las especies, primero las plantitas, los animalitos, y ellos ahí conviven, pues, ¿ah? Ellos pueden ahí convivir, pueden alimentarse, porque eso es su hábitat, su casa de Dios. Son acá ecosistemas, no de especies, pues, ¿ah? Acá tenemos, por ejemplo, plantas, aves, ¿me entiendes? ¿Ah? La población, pues. Mira, dentro de los ecosistemas pueden ver conjuntos de animalitos. Y como que también pueden ver, por ejemplo, los ecosistemas donde, por ejemplo, dice la población. ¿Ah? La población donde está formada por individuos de la misma especie, por ejemplo. Mira, acá, por ejemplo, ¿verdad? Una población de puras aves. Bueno, pues de aves que viven, pues, bueno, no a orillas de las playas, por cierto. Mira, acá, por ejemplo, un individuo de la misma especie, por ejemplo, mira, Profesor, estos son, por ejemplo, que hongos, pues chicos, ¿ya? Los hongos, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Quién me habla? profesor, Sí. acá afuera en mis plantas yo tengo un conjunto. Ah, muy bien, perfecto, perfecto, estimado alumnito. Comunidades, pues, mira, cuando hablamos de comunidades, hablamos, por ejemplo, un conjunto, por ejemplo, de pumas, ¿eh? Un grupo, por ejemplo, ¿no? De elefantes, un grupo, por ejemplo, ¿no? De jirafas, mira, ¿entiendes? Este se le llama comunidades, pues. ¿Ah? Las comunidades siempre están ahí, son conjuntos de poblaciones de animales o de vegetales y de otros seres vivos que comparten, pues ellos están compartiendo, ¿sí o no? Claro, ellos están compartiendo un área geográfica en el mismo tiempo determinado, pequeñitos. ¿Ves? Acá hay una foto, por ejemplo, un conjunto, por ejemplo, un individuo, por ejemplo, de una ave, por ejemplo, una población, cuando decimos un individuo, se refiere se refiere a un solo, pues, a un solo ser vivo, por ejemplo, ¿no? Un animalito, una especie. Tenemos poblaciones, conjuntos de bandadas de palomas, por ejemplo. En los ecosistemas, donde aquí está la vegetación, están los animalitos, ¿eh? La comunidad de niños. Entonces, ese es el tema que hoy día vamos a tocar, pues, niños, ¿no? Sobre los ecosistemas. Niños, entonces vamos a compartir, pues, ya el tema, ¿no? El día de hoy, mis queridos alumnos. Vamos a tocar, pues, ¿no? Sobre el tema de los ecosistemas, mis queridos alumnos. A ver, confirmen si ustedes están ahí compartiendo en su pantallita. Profesor, Ok, sí, perfecto. Muy profesor. bien, ya estamos acá, pues, ecosistema, ¿ya? Bueno, como te había explicado hace un momento, no no en las imágenes, los ecosistemas, como tú has visto, ¿no? Que había conjuntos de qué? Había conjuntos de seres vivos, ¿no es cierto? Conformados y están en un solo lugar, ¿no es cierto? Están en un mismo lugar, en un mismo sitio. Por eso dice ahí, los ecosistemas es un conjunto que está conformado por los seres vivos en un mismo lugar, en un mismo ambiente, en el que habitan, en los que conviven y que se van a relacionar, pues, ¿no es cierto? Y que están justamente, ¿no? Por ejemplo, ecosistemas donde están, por ejemplo, una laguna, por ejemplo, ¿ah? En un bosque, una chacra, por ejemplo, un campo, ¿no es cierto? El mar, por ejemplo, la puna, por ejemplo, ¿qué hay en la puna? La puna, por ejemplo, hay una gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De elevaciones. Hay, por ejemplo, ¿no? Glaciares nevados. Es un ecosistema, chicos. ¿Eh? Es un ecosistema. Pues. Los elementos de un ecosistema, mis niños, los elementos de un ecosistema, por ejemplo, son los inertes, pues. A los inertes se les llaman aquí a los seres abióticos, pues. ¿Ah? Y cuando hablamos de los seres abióticos, me refiero a los que no tienen vida, pues, mis niños. ¿Ah?
¿qué es fundamental? ¿Qué es fundamental? Es, por supuesto, el aire, pues. El aire, el oxígeno. Si no hay esto, ¿cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo puede respirar? Profesor, el ¿No? agua. Las sales minerales también, por ejemplo. El Claro, las sales agua. minerales. Agua, La profesor. energía. Después su comentario, mi niña, por favor, ¿ya? Mira, la energía luminosa, pues. Mira, el sol, pues, ¿no? Una energía natural. Imagínate, si no hubiese el sol, también cómo sería, imagínate, la Tierra. Todo sería oscuro, todo sería frío, ¿no? No podíamos también sobrevivir, claro. El sol también es importantísimo, ¿cierto?, para el medio ambiente porque nos aporta una gran cantidad de energía, pues, energía natural. ¿Ah? Y el agua, pues, el agua es líquido elemental. Entonces, todos estos elementos de un ecosistema que son los inertes, que son los seres abióticos, están conformados por el aire, la tierra, el agua, ¿cierto? La energía, etc. ¿Eh? Vivos, claro, pues, nos referimos a los seres bióticos, pues, ¿ya? Seres bióticos. Los seres bióticos se dan o se clasifican. ¿Por ¿Cómo estás qué? sobre la Porque fiesta que tú porque estamos son compitiendo? autótrofos, pues, ¿sí o no? Porque son Y me la voy a estar autótrofos. linda A ver, ciérrame, tarde. por favor, Dayan, ciérrame, por favor, tu micro, hijo, por favor. Ciérrame tu micro, hijo, por favor, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los seres vivos, son los bióticos, pues, los que tienen vida, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de los autótrofos y de los heterótrofos, ¿ya? Heterótrofos, ¿ya? De los heterótrofos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un autótrofo, que hemos explicado también, ¿no?, en las clases anteriores, ¿no?, sobre las plantas son, por ejemplo, son autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos van a elaborar su propio alimento, ¿no es cierto? Ellos mismos generan su alimento, se alimentan y pueden sobrevivir, pues, ¿no es cierto? Entonces, los heterótrofos, justamente ellos no, pues, ¿no es cierto? Ellos van a consumir, ellos consumen o se alimentan de otras sustancias orgánicas, ¿no es cierto? Que son elaboradas, pues, mi niño, ¿ya? De otras sustancias que son elaboradas, como por ejemplo, como nosotros, como los seres vivos, pues, ¿no es cierto? ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, somos, ¿a qué clase, por ejemplo, no? Nosotros estaríamos dentro de este grupo, por ejemplo. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, seríamos pues un omnívoro, pues, ¿sí o no? Claro, un omnívoro, ¿por qué, mis queridos alumnitos? ¿Por qué? Porque consumimos esta gran cantidad de energía, no de materia, perdón, de materia orgánica. ¿Eh? Claro, por ejemplo, nosotros comemos, por ejemplo, vegetales, ¿ah? ¿Entiendes? Pues dice, omnívoros sí consumen todo tipo de materia orgánica, como por ejemplo los animalitos, pues, ¿ah? Por ejemplo, como el cerdito, el hipopótamo, la rata, y dentro de ahí también estamos, por ejemplo, el hombre, pues, ¿no? Un herbívoros, se le dicen herbívoros, ¿por qué? Porque ellos van a consumir una gran cantidad de, ¿qué?, de plantas. En los ecosistemas también, por ejemplo, están la cadena alimenticia, pues, ¿entiendes? La cadena alimenticia, pues. Entonces están, por ejemplo, ¿no?, las plantas, están, por ejemplo, los carnívoros, ¿ya? Los carnívoros, porque ellos, claro, ellos se van a alimentar de qué, no de la, pues, de carne, pues, por eso se dicen carnívoros, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, algunos animalitos que se alimentan de otros animales más pequeños, pues, ¿me entiendes? Por eso dice ahí la cadena alimenticia, ¿ya? Las plantas, por ejemplo, se le dicen que son los productores. Dentro de la cadena alimenticia, mis alumnitos, se dice que son los productores, ¿no es cierto? Porque ellos van a producir, pues, ¿no es cierto? Las plantas. Entonces, hay animalitos, hay especies que se alimentan, pues, ¿no?, de las plantas, ¿no? Perdón, de grama, de gramíneas, pues, de forrajes, ¿me entiendes? Imagínate, si ellos no podían, si no había las plantas, imagínate cómo tenían que alimentar en ellos. Entonces, se dicen herbívoros porque consumen plantas. Carnívoros, ¿por qué? Porque consumen carne. ¿Quién come carne, por ejemplo? A ver, por ejemplo, el león, ¿no es cierto? Claro, el leoncillo. Por ejemplo, los pumas, los tigres, por ejemplo, ¿no? Claro, pues, ¿ya? Ellos se alimentan de otros animales más pequeños, pues, porque ellos viven, claro, ellos viven en la selva, en una montaña, ¿ya? Muy bien, y ahí viene, pues, mira, la otra cadena alimenticia, ¿me entiendes? Mira, uno es cómo se alimentan de otros, pues, ¿ah? Los carroñeros, ¿ya? Los carroñeros porque ellos se van a alimentar ya pues de otra carne, de otra sustancia, digamos que ya está pues así poco descompuesta, pues, ¿no? Está descompuesta, por eso ya dice, si consume materia orgánica en descomposición, se descomponen, pues, ¿ya?
Ellos están acostumbrados a comer ese tipo, ¿no? de carne, pues esa es su alimentación de ellos. Como por ejemplo, una hiena, ¿eh? Los buitres, por ejemplo. Hay también un ave también que es carroñera, pues. ¿Ah? Hay un ave también que es carroñera. Se come a, la, ¿no? a los animales que ya han muerto, pues no, imagínate, ya se están en descomposición, ¿entiendes? Y hay, por ejemplo, el último, si hablamos, por ejemplo, ¿no? De los últimos, el labón, por ejemplo, cuando ya pues mueren, por ejemplo, estos carroñeros, imagínate, ¿quién se los come a ellos? ¿Quién les va a comer? Nadie se los come a ellos ya, ¿entiendes? Cuando ya muere un carroñero, estos animalitos, nadie se los va a comer, pues, ¿por qué? Porque ellos se han alimentado no de carne putrefacta en descomposición. Entonces, como ya nadie es quien, hay quien les pueda comer, ¿qué hace con su cuerpo? Cuando muere una hiena, cuando muere, por ejemplo, un buitre, por ejemplo, ¿qué hace su carne? Su cuerpo se descompone, se desintegra, niños, ¿entiendes? Se va a desintegrar, pues. Por eso que en alguna imagen, por ejemplo, había, por ejemplo, ¿no? unas plantas que son casi parecidas a las plantas, pero no son plantitas, pues son de la desintegración, mira, niños, de la desintegración de estos animales y de otras sustancias que se descomponen, justamente no van a crecer, ¿ya? Que se le llama, por ejemplo, no los hongos, pues. Hay plantas que son hongos, pero hay hongos que justamente son también, que sirven ¿no? para la alimentación. Y estas plantitas, por ejemplo, no, pues, ¿no? Al reino hongo, por ejemplo, ya, bueno, en algunas ocasiones estaba dentro de la clasificación de las plantas, ¿entiendes? Pero después, no, a un estudio se dieron cuenta que los hongos, pues, justamente no cumplían o no hacían la función que hace una planta, pues, ¿ya? Ellos, ¿cómo crecen, por ejemplo? ¿No? Ellos crecen de la desintegración, ¿ya? De la descomposición de estos animales, estas especies, ellos van a crecer, pues, ¿ya? Muy bien, nos vamos, chicos, a los omnívoros, pues ya. Ya te expliqué un omnívoro. ¿Por qué? Porque consume todo tipo de materia orgánica, pues, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Los animalitos, ¿ya? Y los saprófitas, ¿ya? Son, por supuesto, que son microorganismos, ya, pues ahí te decía ese momento, ¿no? Descomponedores, ¿ya? Descomponedores de la materia orgánica, como te explicaba hace un momento, pues, entonces se le dice saprófitas, ¿por qué? Porque su cuerpo se descompone, se desintegra. Te decía ahí del hongo, pues, ¿no es cierto? Del hongo de las bacterias. Muy bien, espero que me estés ahí escuchando, Hugo, no sé en qué está usted. Después le voy a preguntar. Muy bien. Un ecosistema, pues, aquí tal vez unas imágenes, veas, por ejemplo, ves acá no sé, creo que es un león, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es esto? No, aparece ¿cómo le llaman a este animalito? Profesor, es una cebra. Es una cebra. Una cebra, muy bien, Ido. Muy bien, entonces mira, este es un carnívoro, ¿sí o no? El que está acá, que te señalo, es un carnívoro, porque se le quiere comer, pues, a este animalito, ¿no es cierto? A la cebra lo quiere atrapar, pues. Entonces es un carnívoro, ¿ya? Y esto es un herbívoro, pues. Claro, ¿cierto? Y las plantas son justamente, se le dicen los productores, ¿no es cierto? Porque van a producir, pues, tú ves acá árboles frutales, ves la vegetación, ves pasto, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿ya? Entonces, un ecosistema, ya pues te expliqué hace un momento, que está conformado por los seres bióticos y por los seres abióticos. ¿Ya? Como tú sabes, y ya te expliqué un momento, que están compuestos, los bióticos lo conforman todos los seres vivos, las plantas, los animales y las bacterias, ¿no es cierto? Los factores abióticos son todos los elementos, ya te expliqué también, que por ejemplo, como el suelo, el agua, la energía, ¿no es cierto? Los climas también, por ejemplo, ¿ya? Bueno, hay también, clases también, ¿no? De ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, los ecosistemas aeroterrestres y los sistemas acuáticos, por ejemplo, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, de un ecosistema, los aeroterrestres, porque justamente están, ¿no es cierto?, están de la Tierra, y también están algunos que tienen, ¿no? la forma de poder
volando, pues, ¿no es cierto? En esos ecosistemas es el aire, es el medio en que se desarrollan, ¿quién? Todos los seres vivos, pues, ¿no es cierto? La tierra, ¿no? Y el sustrato en el que se van a apoyar, pues, ¿no es cierto? Como por ejemplo, mira, los ecosistemas de los bosques tropicales, te dije también, te había explicado, te puse una imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los desiertos, pues, los desiertos, las praderas, por ejemplo. Entonces, a eso le vamos a llamar los ecosistemas aeroterrestres, pues, niños, ¿ya? Porque acá está también el aire, pues, ¿no es cierto? Y el suelo, la tierra. Pues. Y en los ecosistemas acuáticos, porque su mismo dice acuáticos, porque está conformado, ¿no? Está por el agua, pues, ¿no es cierto? Es el medio donde aquí se van a desarrollar o van a haber varias especies, varios seres vivos, por ejemplo. Pueden haber especies que están, por ejemplo, ¿no? En su hábitat, viven ellos, por ejemplo, ¿no? En aguas dulces, no solamente en aguas saladas, ¿eh? Aguas dulces, aguas saladas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es diferente, es diferente, ¿no? Las especies que viven en aguas dulces, en aguas saladas, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, los peces, ¿no? Tienen, por ejemplo, ellos, por ejemplo, es su hábitat, o ellos pueden vivir a las aguas muy frías, muy heladas, ¿ah? Y las aguas, por ejemplo, de los mares, de los océanos, son saladas, ¿sí o no? Por supuesto, son saladas, imagínate. Y en cambio, las especies que viven, por ejemplo, ¿no? En las aguas de los ríos, las lagunas, por ejemplo, ¿no? Los lagos, son aguas dulces y son a temperaturas promedios, pues, ¿no? Que, bueno, pues las aguas, digamos, ¿no? De los ríos, pues no son tan heladas que, digamos, ¿no? Que las de un mar, de un océano, ¿entiendes? A ver, ¿qué pasaría a ver si llevamos un pez al agua de dulce a salada? No podrían sobrevivir, pues, niños, no sobrevivirían. ¿Por qué? Porque no es su hábitat de ellos, pues, ¿entiendes? Muy bien, entonces, en los acuáticos se refiere, ¿no? A los ecosistemas, que es el agua, es el medio donde se desarrollan todos los seres vivos, y hay ecosistemas, no te dije, de agua dulce y de agua salada, y los ecosistemas de agua dulce pueden ser de aguas, también te expliqué, pueden ser de ríos, pueden ser de lagos, pueden ser de arroyos, y pequeñas lagunas, pues, que se forman, pues, ¿no? Y de aguas, claro, por ejemplo, las aguas de una laguna, de una cochita, por ejemplo, algo así por el estilo, son aguas que están quietas, pues ahí, ¿entiendes? Bueno, con la fuerza del aire están ahí que se mueven ahí, pero no tienen un curso, ¿me entiendes? O sea, no tienen su recorrido, por ejemplo, como los ríos, pues, como los ríos, por ejemplo. Entonces las quietas como los lagos, ya pues un pantano, también te dije un charco, un reservorio, por ejemplo, un reservorio, ¿no es cierto? Los reservorios que son construidos por el hombre, por ejemplo, en otros reservorios también, ahí pueden criar también, por ejemplo, ¿no? Una parte, por ejemplo, en la sierra ahí crían, por ejemplo, ¿no? Muchos peces, pues, como la trucha, por ejemplo, ¿no? Muy bien, nos vamos a la última, pues, niñitos, ¿ya? La estructura de un ecosistema ecológico, pues, ¿ya? Dentro de una estructura de un sistema ecológico está, por ejemplo, mira, a ver, ¿qué animal es esto? No lo puedo distinguir yo. ¿Qué es? Como Un zorro. zorro. Un zorro. Muy bien, un zorrito. Muy bien, Un es un zorro. zorro, ya niñitos, así apaguen su micro. Un zorro, pero hay zorros también, hay zorro que es no, zorro de la costa y zorros de la que viven en la sierra, pues son diferentes, ¿ya? Sí, Ya, muy bien, sí, claro. Entonces, un la zorro. estructura de un ecosistema está conformado por su hábitat y por su nivel ecológico, ¿ya? En su hábitat, ¿por qué su hábitat? Porque ese es su lugar, pues, ¿ya? Ese es su lugar donde vive una especie. Por ejemplo, como una laguna, pues, ¿ya? Unas cuevas de montaña, por ejemplo. Es una cucaracha, por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos vivan ahí los parásitos. O, por ejemplo, las zonas costeras. De este modo, por ejemplo, como una comadreja, ¿ya? Como un zorro que está acá en la imagen. Una víbora, por ejemplo, ¿no? Que comparten el mismo hábitat terrestre, pues. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del hábitat, mis niños, es el lugar donde vive la especie, ¿ya? Es el lugar donde ellos, es un mundo de ellos, pues, ¿no es cierto? Donde ellos se desarrollan, donde se actúan, pues, porque cada especie tiene ¿no? Cada animal tiene su forma de vida, pues, ¿entiendes? Los animales, no porque son animales, imagínate, es como que yo traiga una llama, una alpaca, una vicuña, lo traiga a la costa, por ejemplo, ¿m? No se va a poder adaptar, porque los animalitos están adaptados, ¿no es cierto?, a esos tipos de climas, ¿ah? A las alturas, pues.
ellos pueden desarrollarse, pueden ir reproducirse, porque eso es su hábitat. Pues. Si lo traía acá a la costa, pues imagínate, para que él pueda adaptarse va a ser muy difícil. Pues. Entonces, cada especie tiene su forma de vida, de adaptación. Pues. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, un conjunto, pues. Acá tenemos grupos de individuos. Tenemos, por ejemplo, acá, claro, son especies muy antiguas, ¿no es cierto? Como a ver, esto es claro, la familia no de los elefantes, pues, ¿no es cierto? Como un rinoceronte, parece, sí, pues, ¿ah? Leones, tigres, ¿no? Y diferentes especies de acá. Esta es como la selva, pues, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar el nicho ecológico, pues, ¿no? El nicho ecológico, donde el nicho ecológico es la función, ¿ah? La función que justamente va a desempeñar la especie, ¿no? En relación, ¿no es cierto?, a su alimentación, pues, a la alimentación, a su producción y a su comportamiento donde ellos conviven, pues. Entonces, ese es el nicho ecológico, ¿no? Donde acá las especies, ¿no?, de igual hábitat tienen nichos diferentes, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, cada de estos, por supuesto que tienen diferentes lugares donde vivir, pues, ¿ah? Solamente que ellos acá se están interactuando. Ellos han venido quizás realmente a poder ahí, no, tú ves ahí que, por ejemplo, están ahí en un río, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Están interactuando, ¿entiendes? Muy bien. Tienen diferentes nichos, diferentes hábitats, pues. ¿Ah? Por ejemplo, un tigre, ¿dónde vive el tigre? A ver, ¿dónde vive el tigre? ¿Dónde vive el leopardo? ¿Dónde ellos viven? ¿Ah? Ellos viven, por ejemplo, ¿no? En la selva, pues, ¿no es cierto? Adentro, ¿no? En la Amazonía, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, hablamos de una cebra igual también, ¿no? De un ave, por ejemplo, las aves, por ejemplo, guaneras marinas, ellos viven a las orillas de los mares, de los océanos, pues, ¿entiendes? Entonces, eso es justamente un nicho ecológico porque tiene hábitats diferentes, nichos diferentes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, dice los peces, los carnívoros, ¿no es cierto? Que se desplazan por medio de quién? Por medio de la natación, bueno, comparten, como por ejemplo, como las medusas, que obtienen, ¿no?, la alimentación, ¿no?, por la filtración, pues, ¿no? Como los cangrejos, los caracoles, los herbívoros, pues. Entonces a eso se le dice un nicho ecológico. Entonces la estructura de un sistema ecológico está conformado por su hábitat y por su nicho ecológico. Cuando hablamos de un hábitat, es porque justamente es el lugar donde viven una especie, como por ejemplo una laguna, una cueva de montañas, una cucaracha, donde viven, ahí viven los organismos parásitos, o las zonas costeras, la costa, por ejemplo, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, están los zorros y las comadrejas. Y niñitos, muy bien, espero que me hayas podido entender, pues, ¿no?, lo poco que te he podido explicar. ¿Bien? Muy bien, ¿cómo lo hacen los chicos hoy día el tema del día? ¿Qué les ha parecido el tema del día de hoy sobre los ecosistemas? Pues? A ver, ¿qué le parece? Interesante, Dígame. pero no entendí A la ver, parte uno. a ver, sí, le escucho, a ver, uno por uno. ¿Quién me está? A ver, Huguito, te escucho, hijito, dale. No, no le escuché muy bien porque como que está tu micro un poquito, no sé, a ver. No entendí mucho la 3. Ah, la 3, ¿y por qué? Pues porque hace un momento tú estabas ahí, le vi distraído, pues, por eso que le decía, póngame atención, niño. ¿Ya? Muy bien, los factores, claro, hablamos de los factores, ¿ya? De los factores de un ecosistema. Cuando hablamos de los factores, los elementos que lo conforman son los factores bióticos y los factores abióticos, pues, ¿ya? Cuando hablamos de un factor bióticos, los bióticos están compuestos por quién? Por todos los seres vivos, todas las plantas, ¿ah? Animales, las bacterias, esos son los bióticos. Y cuando cuando referimos a un abiótico, a los que no tienen vida, pues, ¿no? Como por ejemplo al agua, al aire, ¿entiendes? A los climas, pues esos son los seres abióticos. ¿Y cuáles son? Cuando hablamos de clasificación de los ecosistemas, hablamos de los ecosistemas aeroterrestres y de los ecosistemas acuáticos, pues, ¿ya? Cuando hablamos de un ecosistema, dice aeroterrestre, ¿por qué? Porque justamente en estos ecosistemas es el aire, pues, ¿ya? Es el aire, es el medio donde aquí se van a desarrollar en todos los seres vivos, pues, que están en la tierra, que están en el suelo, ¿no es cierto? Claro, y que se van a apoyar, ¿por quién? Por las extensiones de grandes bosques tropicales como las selvas,
los desiertos, las praderas, ¿no, gente? ¿Ya? Entonces esos son los ejemplos que te puedo dar, ¿no? De los ecosistemas aeroterrestres, pues, ¿ya? Y cuando hablo de los ecosistemas acuáticos, ya su mismo nombre es acuático, ¿por qué? Porque aquí está conformado estos ecosistemas por mares, por océanos, por ríos, por lagunas, ¿entiendes? Por cochas, arroyos. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, también por pequeños arroyos, ¿entiendes? Y por pequeños reservorios, ¿entiendes? Donde aquí interactúan, acá viven ahí diferentes, acá hay, por ejemplo, especies, ¿no es cierto? De los mares, por ejemplo, que hay una cantidad de especies, de peces. Así como hay peces, también hay animales marinos. ¿Qué más hay? Hay también vegetación en el mar, ¿sí o no? Claro, pues, como el zooplancton y el fitoplancton, por ejemplo, las algas, pues. Hay animales que se alimentan de esto, imagínate. ¿Por qué? Porque esta es su forma de desarrollarse. Porque las plantas, porque el fitoplancton, como eso, pueden desarrollarse, pueden, imagínate, crecer, pueden sobrevivir. ¿Ah? Porque esa es su forma de ellos ¿no? de poder crecer, desarrollarse. ¿Por qué? Porque en los los océanos también, pues, ¿no? El agua, el poco oxígeno que tiene, ¿no es cierto? Las aguas, las plantas lo pueden absorber, ¿no es cierto? Y debido a las aguas que son muy frías, son muy heladas, ¿entiendes? De las profundidades, y tienen una gran cantidad de, ¿qué nidos? De nitratos, ¿ya? Tienen una gran cantidad de nutrientes que van a nutrir a estas plantitas y pueden sobrevivir, niños. ¿Ves? Entonces son los elementos, ¿ve? Todos los elementos y los factores que están compuestos, ¿no es cierto? Los ecosistemas pequeñitos, ¿sí? Muy bien. A ver, preguntas, pues. Voy a preguntar, pues. A ver, se mete que han estado... Profe, ¿Sí? profe, falto yo. A ver, Carlos, tiene que estar muy atento, mi niño, porque se me va la hora. Dígame rapidito. La 1 no la entendí muy bien. La 1, pues, nos habla del concepto, pues, ¿ya? Nos habla de la definición de los ecosistemas. Los ecosistemas, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Es que justamente están conformados por quién? Por todos los seres vivos, porque somos nosotros. ¿Ah? ¿Me entiendes? Todos los seres vivos están conformados, son conjuntos, ¿no es cierto? En el ambiente donde ellos habitan, donde ellos se relacionan, ¿entiendes? Como por ejemplo, un ejemplo de los ecosistemas, o una laguna, pues. ¿Qué puede haber una laguna, Carlos? A ver, ¿qué puede haber una laguna? ¿Quién puede vivir ahí, pues? ¿Ah? A ver. Los peces. Los peces. Nosotros los peces tenemos Calamares. también, por ejemplo. No, pero hablamos, ya, ¿perdón? Las medusas. No, pero hablando de una laguna, ya, ese es en otro caso cuando yo te diga de un océano, un mar. En una laguna hay otros tipos, por ejemplo, no de especies. En una laguna, por ejemplo, pueden vivir también, por ejemplo, ¿sabes quién? A ver, por ejemplo, los sapitos, pues, ¿ah? Los sapos, las ranitas, por ejemplo, ¿no? Peces, Los claro. sapos aparte también viven en los pantanos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no están en el agua y no están en la tierra, ¿no es cierto? Claro. Es una laguna, pues. Es un bosque. Cuando hablamos de un bosque, ¿quiénes viven, por ejemplo, en los bosques? A ver, adentro, en la profunda, ¿no? En la selva muy profunda. A ver, ¿quiénes están en los bosques, por ejemplo? ¿Quiénes viven? Bueno, pues hay una gran cantidad. Profesor. Alguna gran cantidad de vegetación también, pues, de plantas, sino cómo se alimentan ellos. ¿Ah? En una chacra, por ejemplo, una chacra que está conformada por áreas de cultivos, ¿entiendes? Plantas. En la puna, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de desiertos, glaciares, nevados. Esos son los ecosistemas. ¿Ah? Y el mar, por cierto, claro. Y los elementos de un ecosistema son los inertes porque no tienen vida, pues, ¿sí o no? Y los vivos, por supuesto, ya, pues, ahí dice, ¿ya? Y dentro de los inertes están todos los seres abióticos que no tienen vida, como los animales, como por ejemplo las sales minerales, la energía luminosa, el agua, etcétera, ¿no es cierto? En los vivos son los que justamente son los seres bióticos. Y dentro de los vivos están ¿quién? Están, por ejemplo, ¿no? Los que elaboran su propio alimento, que son los autótrofos, y son los heterótrofos. Los heterótrofos que justamente ellos consumen materia orgánica elaborada, pues, ¿ya? Materia elaborada, como por ejemplo
un herbívoro, ¿ya? Un herbívoro que consume plantas, un carnívoro que consume carne, los carroñeros que consumen materia orgánica en descomposición, un omnívoro que consume todo tipo de materia orgánica, pues, ¿entiendes? Como plantas, carne, como nosotros, pues, frutas, ¿no es cierto? Un omnívoro. Y un saprófito, un saprófitas, donde son descomponedores, se descomponen, se desintegran y se vuelven en materia orgánica. En algún momento te van a nutrir a los cerdos, ¿entiendes? Te van a nutrir. Y de ahí se van a formar, ¿quién? Se forman los hongos y las bacterias. ¿Sí, mis niños? Muy bien, allá vamos a ver, pues. A ver, vamos a ver cómo se han estado, pues, a ver, atentos ahí. A ver, ¿qué pasa, Dayan? ¿Qué pasó? Profesor, ¿Sí? hoy día es mi cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, Dayan. Feliz cumpleaños, que lo Feliz pases muy bonito. cumpleaños, Muy bien, saluden a su compañerito Dayan Matías. Dayan. ¿Ya? Un feliz cumpleaños, que lo pases muy bonito, pues, Dayan, ahí en compañía, ¿no es cierto? Profesor, De todos tus padres, de tu padre, no, de tus padres y tus hermanos, de la familia que están ahí, pues, no, en tu casita. Espero que ya, lo pases muy bonito. gracias, profesor. Desde aquí un abrazo, pues, mi También, querido alumnito Dayan Matías. bien, Que todo sea, cuídate. cuiden, a ver, saluden a su compañero Dayan, que hoy es su cumpleaños, mi querido saludito. Feliz cumple, Dayan. Feliz Muy bien. cumpleaños. Saluden a su Gracias, compañerito. sí, Ya, Dayan. muy bien, Dayan, que nos hayas avisado, porque a veces no sabemos en qué momento, ¿no?, de usted su cumpleaños, y hoy día es una fecha muy importantísima, ¿no?, para Dayan Matías, pues, que está cumpliendo un año más de vida. Y todos los años, todos los días no cumplimos un año, ¿no es cierto? No, pues una vez al año. Entonces es un cumpleaños donde No, justamente no, Dios nos da una oportunidad más de vida, ¿no es cierto? Nos da, sobre todo, no, salud, sobre todo, no, la familia, pues. Y qué bueno que hoy día seguramente le va a pasar muy bonito, solo en su casa, reunido con papá y mamá, y solamente no va a haber ahí un compartir, ¿no es cierto? Ahí en familia, porque todavía no estamos para hacer, todavía no, quizás muchos no así reuniones así a lo grande, digamos. Pero lo importante es que lo pases ahí bonito. Un abrazo de mi parte, mi querido amigo Dayan Matías. ¿Sí? Muy bien, mis amiguitos, ya nos vamos, pues ya se me va también, se me va a cortar la hora, chiquitos. Y nos vemos, pues. Estudian para la próxima, que de repente sí puedo tomar un... Chao, chicos. Les pido a todos ustedes, ¿ya? Chao, chicos. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao.